Ella se atrevió a acercarse al vecino cuando ya no quedaba otra salida. La puerta estaba rota. Mamá tenía miedo de salir de casa. Una sola pregunta de una niña pequeña lo cambió todo. Y lo que hizo el vecino motero, nadie lo esperaba. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. La calle parecía tranquila, demasiado tranquila, como si hubiese aprendido a contener la respiración. Las casas se alineaban con una corrección casi ofensiva, fachadas limpias, céspedes recortados, buzones rectos al borde de las entradas. A esa hora de la mañana, el sol apenas lograba calentar el asfalto, y el silencio no era el de la paz, sino el de algo que observa y espera. En medio de esa calma impostada se alzaba una casa de una sola planta, discreta, con la pintura clara, ya un poco cansada por los años, y una puerta amarilla que destacaba como una promesa. O, quizá, como una advertencia. La puerta no estaba bien, no lo estaba desde la noche anterior. Colgaba apenas alineada, vencida en un ángulo imposible, con la madera astillada alrededor de la cerradura, y marcas profundas que hablaban de fuerza y de urgencia. Era una herida abierta en el rostro del hogar. Sophie estaba de pie al final del camino de entrada, medio escondida detrás del buzón, como si aquel bloque de metal pudiera protegerla del mundo. Tenía la mochila colgándole de los hombros y apretaba las correas con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. No lloraba. No había lágrimas en sus ojos. Había algo peor. Una atención tensa, adulta, una vigilancia aprendida demasiado pronto. Miraba al otro lado de la calle, hacia el garaje abierto de la casa vecina, donde un hombre trabajaba inclinado sobre una motocicleta. Llevaba un chaleco de cuero oscuro, los brazos tatuados al descubierto, las manos manchadas de grasa y polvo. Su barba espesa y su cuerpo grande lo hacían parecer una figura sacada de una historia que los padres usan para asustar a los niños. Pero Sophie llevaba 3 días observándolo en silencio, y no había visto nada que confirmara ese miedo aprendido. Detrás de ella la casa estaba demasiado callada, no el silencio de una mañana normal, sino uno rígido, como si cualquier sonido pudiera romper algo frágil. La puerta amarilla era la prueba. Sophie recordaba el ruido de la noche anterior con una claridad que le dolía en el pecho. Los golpes sordos, la madera que crujía, el llanto ahogado de su madre. Una voz ajena, cargada de rabia y de una familiaridad que daba más miedo que un extraño. Esa voz no pertenecía a la calle, ni a la ciudad, ni a la vida nueva que habían intentado construir. Pertenecía a otra historia, una que Sophie creía enterrada. El hombre del garaje levantó la cabeza, quizá porque sintió la mirada. Sus ojos se encontraron con los de la niña por un instante. No sonrió, no hizo un gesto, simplemente la miró, como quien nota algo fuera de lugar. Sophie apartó la vista por reflejo, pero no retrocedió. Había visto a ese hombre ayudar a la señora mayor de la esquina a cargar las bolsas del supermercado. Lo había visto saludar al cartero con un leve movimiento de cabeza. Lo había visto sentarse por las tardes en el porche, mirando el cielo como si buscara respuestas en las nubes. No era amable de una forma ruidosa, era correcto, silencioso, y sobre todo, estaba ahí. Respiró hondo y salió de detrás del buzón. Cruzó la calle despacio, midiendo cada paso, como si moverse rápido pudiera llamar a la atención equivocada. Miró hacia atrás una vez más, hacia la ventana de su casa, temiendo ver una silueta que no debía estar allí. No vio nada. El hombre dejó a un lado la herramienta que tenía en la mano cuando la vio acercarse. No parecía sorprendido, pero algo en su postura cambió. Una tensión leve, casi invisible, como la de alguien que reconoce una situación que no debería estar ocurriendo. Sophie se detuvo a unos pasos de él. Su voz salió más baja de lo que había ensayado en su cabeza. Le preguntó si podía arreglar una puerta. No explicó cuál, no explicó por qué. Luego, después de una pausa que se le hizo interminable, añadió, casi en un susurro, que a su mamá le daba miedo. Esas palabras flotaron entre ellos, más pesadas que cualquier historia completa. El hombre miró por encima del hombro de la niña, hacia la casa de la puerta amarilla. Vio la madera rota, la cerradura forzada, la forma torcida que no correspondía a un simple accidente. Luego volvió a mirarla a ella,
a sus hombros rígidos, a la forma en que no soltaba las correas de la mochila, como si fueran un ancla. Le preguntó dónde estaba su madre. Sophie señaló la casa y dijo que no salía, que lloraba desde la mañana. Dijo con cuidado que había sido un hombre malo, no un ladrón cualquiera, no un desconocido, alguien que conocía a su madre, alguien que no debía estar allí, pero que había venido igual. El hombre entendió que no se trataba de bisagras ni de tornillos. Entendió que esa puerta era una frontera rota y que del otro lado había miedo puro. Se limpió las manos en un trapo, sin apuro, como si necesitara ese gesto para ordenar algo dentro de sí, y le indicó a Sophie que lo llevara. Madison estaba sentada en el suelo del salón, con la espalda apoyada contra la pared, el teléfono en la mano y los ojos rojos de no haber dormido. Había empujado un mueble pesado contra la puerta, como si la madera pudiera detener lo inevitable. Cuando escuchó pasos, su cuerpo se tensó de inmediato. Alzó la vista y vio a su hija acompañada por un hombre grande, desconocido, con aspecto de no pertenecer a ese espacio. El miedo cambió de forma, pero no de intensidad. Madison se puso de pie despacio, lista para llamar a la policía al menor indicio de peligro. Sophie se acercó a ella y, por primera vez desde la noche anterior, su postura se relajó un poco. El hombre habló poco. Dijo que podía arreglar la puerta, hacerla más fuerte. No hizo preguntas innecesarias. No miró con curiosidad morbosa los destrozos. Simplemente evaluó el daño con una seriedad que tranquilizaba. Madison dudó. Toda su vida reciente había sido una sucesión de decisiones tomadas desde el miedo, y confiar en un desconocido no estaba en ninguna de las reglas que había impuesto para sobrevivir. Pero miró a su hija, vio en ella una determinación que no había visto antes, y comprendió algo doloroso. Sofía había tenido que convertirse en adulta por unos minutos porque ella no podía. Mientras el hombre trabajaba, el sonido de las herramientas llenó la casa de una forma distinta a la de la noche anterior. No había violencia en esos ruidos, sino orden. Cada golpe era preciso. Cada movimiento tenía un propósito claro. Reforzó la puerta, cambió las bisagras, instaló una cerradura nueva y un cerrojo firme. Le mostró a Madison cómo comprobar que todo estuviera bien, sin convertirlo en un ritual de pánico. No aceptó dinero. Dejó su número de teléfono escrito en un papel y lo puso sobre la mesa. Dijo que, si algo pasaba, llamaran. No prometió nada grandioso, solo presencia. Cuando terminó, Sophie tocó la puerta amarilla con cuidado. Ya no se movía. Era sólida, pesada, real. Por primera vez desde la noche anterior, el aire en la casa cambió. Madison se dejó caer en una silla y cerró los ojos un momento. No estaba a salvo del todo, lo sabía, pero algo se había interpuesto entre ellas y el miedo. El hombre se despidió con un gesto breve y salió, cruzando de nuevo la calle hacia su garaje, dejando atrás una casa que seguía rota por dentro, pero que había dado el primer paso para volver a ser un hogar. Sophie lo observó irse desde la ventana. La calle seguía siendo la misma, silenciosa y correcta, pero ahora sabía que, al otro lado, había alguien que no había pasado de largo cuando una puerta se rompió y una niña pidió ayuda. Y sin entenderlo del todo sintió que algo se había puesto en marcha, algo que ya no se detendría con facilidad. La noche siguiente a la reparación, la casa pareció aprender un nuevo modo de silencio. No era la quietud frágil de la víspera, cuando la puerta torcida convertía cualquier sombra en amenaza, sino una calma pesada, con la forma exacta de una tregua. Madison se quedó despierta un largo rato, sentada en el borde de la cama, escuchando el sonido normal de las tuberías, el zumbido tenue del refrigerador, el crujido de la madera cuando el frío apretaba afuera. Esos ruidos cotidianos, que para otros eran insignificantes, en ella se transformaban en señales que había que interpretar. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, el cuerpo le cedió al cansancio sin pelear tanto. La puerta amarilla, reforzada, parecía sostener un peso que no era solo de madera y metal. Sostenía durante unas horas la idea de que el mundo podía quedarse del otro lado. Sophie durmió también, pero su sueño tenía la vigilancia de quien no confía. Se despertó un par de veces, con el corazón acelerado, buscando a su madre en la oscuridad con una mano pequeña y precisa, como si ya supiera que el miedo se combate
comprobando lo esencial. Madison la abrazó sin palabras, y cuando la niña volvió a dormirse, ella permaneció inmóvil, mirando el techo, tratando de recordar cómo era vivir sin estar contando respiraciones ajenas. No lo logró. La esperanza en su caso no era un estallido, sino una cosa tímida, casi vergonzosa, que se asomaba apenas cuando alguien, como el vecino del garaje, ponía un límite real donde antes no había ninguno. A la mañana, la puerta estaba intacta. Eso debería haber bastado para que Madison respirara mejor, para que el café supiera a café y no a obligación, para que el sol de diciembre pareciera un regalo y no un reflector. Pero el miedo no se alimenta de lo que sucede, sino de lo que podría suceder. Madison miró por la ventana con la misma desconfianza de siempre, como si la calle pudiera delatarla. Y sin embargo, había algo nuevo en la forma en que Sophie se movía por la casa. No era alegría, era decisión. La niña ya había aprendido una lección que Madison se resistía a aceptar, que a veces sobrevivir no consiste solo en esconderse, sino en buscar ayuda antes de que el mundo se cierre del todo. Esa casa no era la primera que ocupaban con esa mezcla de urgencia y silencio. 3 meses antes, Madison había llegado a aquel pequeño pueblo con una maleta y un bolso extra donde guardaba lo que más pesaba: papeles doblados, números de teléfono anotados y una copia de una orden judicial que había perdido la blancura de tanto ser tocada. No vino buscando belleza ni comunidad, vino buscando anonimato. Había elegido ese vecindario por razones que nadie en una charla de bienvenida entendería. Calles tranquilas, alquiler barato, vecinos que no hacían preguntas y, sobre todo, distancia. La distancia como escudo, como pared, como mentira necesaria. Se repetía como un mantra que ahora todo iba a ser diferente porque ella había hecho las cosas bien. Había cortado puentes, había cambiado de número, había borrado perfiles, había aprendido a estacionar en distintos lugares, había modificado rutas, había convertido la vida en una serie de estrategias para no ser encontrada. Trabajaba por la noche en el hospital del condado, en un puesto que no era glamuroso ni bien pagado, pero que ofrecía horas extra. Era técnico sanitario, suplente, la que entraba cuando alguien faltaba o cuando la sala se llenaba de repente. El dinero llegaba en pequeñas cantidades que se iban enseguida, pero cada turno extra era un poco más de control sobre un futuro que parecía resbalarle de las manos. De día, Madison intentaba estar en casa antes de que Sophie regresara de la escuela, porque no podía pagar una niñera y porque, incluso si pudiera, no se habría permitido confiar en alguien. A veces la señora Brooks, una vecina mayor, se ofrecía a vigilar a Sophie un rato. Era una mujer amable, de voz suave y manos temblorosas, pero tenía la costumbre de quedarse dormida temprano frente al televisor. Madison aceptaba esa ayuda como quien acepta una muleta rota. No era perfecta, pero era lo único disponible. Sophie, por su parte, había aprendido a existir con cuidado. En la escuela era la niña que hablaba poco, que se sentaba cerca del profesor, que evitaba el centro de cualquier grupo. En los recreos se quedaba apartada, observando, como si el mundo fuera un lugar en el que cualquier contacto pudiera convertirse en problema. No era arrogancia, no era timidez común, era una forma de sobrevivir. Por las noches, a veces se despertaba de un sueño malo y lloraba en silencio, con la cara hundida en la almohada para que su madre no se sintiera culpable. Madison fingía dormir cuando escuchaba esos sollozos apagados, no porque no le importaran, sino porque sabía que, si se levantaba, se rompería. Y sin embargo, por la mañana, Sophie dibujaba. Dibujaba una casa con una puerta amarilla, un sol grande en una esquina, dos figuras sonriendo. Madison pegaba esos dibujos en el refrigerador como si fueran promesas, como si el papel pudiera sostener lo que la realidad todavía no daba. Las reglas en la casa eran claras y duras. No abrir a desconocidos. Si alguien decía conocer a mamá, no creerle. Memorizar el número de teléfono. Saber dónde estaba la señora Brooks. Si la sensación era mala, salir. Si veía un coche extraño, avisar. No eran consejos para una niña normal. Eran instrucciones para un escenario que Madison se había jurado no volver a vivir. Y aún así llevaba encima como una sombra. En la mesita de noche, junto a un vaso de agua, guardaba la orden de restricción doblada como un amuleto. La había doblado tantas veces que el papel parecía tejido. Cada pliegue era una noche en vela,
un día de huida, un instante de terror contenido. Madison intentaba convencerse de que la distancia era suficiente. Pero la distancia, cuando enfrente hay paciencia, no siempre sirve. Porque Brandon Cross no era un hombre que actuara solo por impulso. No era el tipo de amenaza que se anuncia con gritos en la calle y golpes que alertan a los vecinos. Brandon se consideraba a sí mismo un hombre traicionado. No se decía monstruo, se decía víctima. Y en esa narrativa íntima, él siempre tenía derecho. Derecho a recuperar lo que le habían quitado. Derecho a entrar donde no lo querían. Derecho a corregir el mundo a la fuerza. Ese tipo de convicción es peligrosa porque no necesita justificación. Solo necesita oportunidad. Encontrarlos le llevó tiempo, pero el tiempo era algo que Brandon sabía administrar. Una cadena pequeña de descuido fue suficiente. Madison, en su intento de hacer la vida más estable, trasladó una receta antigua a una farmacia del nuevo pueblo. Un trámite mínimo, una firma, un nombre. Lo que para ella era rutina para Brandon fue una pista. Un conocido de un conocido hizo una llamada a quien no debía, como si se tratara de un favor sin consecuencias. Brandon no irrumpió de inmediato. Llegó, alquiló una habitación barata en un motel y durante 3 días miró el vecindario como un cazador mira un terreno. Aprendió horarios, vio cuando Madison salía hacia el hospital, con el cansancio en la espalda. Vio cuando la señora Brooks apagaba sus luces. Vio a Sophie subir al autobús escolar y bajar, siempre con la mochila apretada contra el pecho. Vio la puerta amarilla y se convenció de que la vida, finalmente, le estaba devolviendo lo suyo. La noche en que decidió entrar no hubo teatro. No hubo amenaza previa, solo un plan frío. Trajo una herramienta que en manos de un hombre común sería solo hierro, pero en sus manos tenía intención. La puerta resistió al primer tirón. Luego cedió con un crujido que parecía un grito ahogado. Sophie se despertó al instante, con el cuerpo tenso, porque ese sonido era el mismo que había escuchado en otra casa, en otra vida. No tuvo que pensar qué hacer. Se deslizó de la cama y se metió debajo con una rapidez desesperada, llevando consigo un viejo conejo de peluche con una oreja rota. Apretó el peluche contra el pecho como si fuera una llave. El miedo en los niños suele ser ruidoso. El de Sophie era silencioso y perfecto. En el resto de la casa, el ruido crecía. Cajones que se abrían y cerraban con violencia, puertas de armarios golpeadas, pasos pesados recorriendo el pasillo. La respiración de Sophie se volvió tan lenta que dolía. La tía del miedo le decía que no hiciera ruido, que no existiera. Vio desde la rendija botas sucias detenerse frente a su puerta. Una sombra ocupó el umbral. Luego el hombre entró. Su presencia llenó la habitación como un humo oscuro. Brandon no buscaba objetos, buscaba poder. Movió cosas, revisó rincones, se inclinó, y por un instante la mano se acercó al borde de la cama. Sophie sintió el pulso en la garganta y aún así no se movió. No era valentía, era instinto, era ese aprendizaje cruel que convierte a un niño en piedra. Brandon no la encontró. O, si la intuyó, decidió que no era ese el momento. Se fue con la misma calma con la que había llegado, no porque se hubiera arrepentido, sino porque la noche tiene límites y él se daba el lujo de volver. Antes de irse, dejó algo peor que el daño. La certeza. La certeza de que podía entrar. La certeza de que sabía dónde estaban. La certeza de que la distancia había sido solo un retraso. Cuando Madison volvió del hospital al amanecer, vio la puerta amarilla torcida y sintió que el mundo le caía encima con una claridad insoportable. Corrió adentro, con el corazón desbocado, llamando a Sophie con una voz que se quebraba. La encontró bajo la cama, abrazada al conejo, con los ojos abiertos de par en par, sin lágrimas. Madison se arrodilló y la sacó con cuidado, como si fuera de vidrio. La niña temblaba apenas, pero no lloraba. Madison sí. Lloró con un sonido pequeño, como si incluso el llanto pudiera provocar una consecuencia. Había un pensamiento lógico: llamar a la policía. Pero Madison llevaba demasiadas experiencias en el cuerpo. Experiencias de informes que terminaban en nada, de preguntas que la hacían sentir culpable, de frases sobre falta de pruebas, y no podemos hacer más. Temía que una denuncia solo lo provocara,
que Brandon respondiera con más violencia, más astucia, más castigo. Así que eligió el camino miserable del silencio. Empujó muebles contra la puerta, se quedó dentro, vigilando, esperando que no volviera, esperando que el sol bastara, esperando algo que nunca llega cuando uno vive así. Y entonces, a media mañana, Sophie miró por la ventana. Vio al vecino del garaje con su chaleco de cuero, el mismo que su madre había señalado como alguien de quien mantenerse lejos. Vio sus manos manchadas de grasa, su concentración tranquila, su manera de ocupar el espacio sin invadirlo. Y sin entender del todo por qué, Sophie supo que era mejor arriesgarse a pedir ayuda que quedarse esperando a que el miedo se hiciera dueño de la casa. Eligió una esperanza concreta, una puerta que pudiera volverse fuerte. Eligió actuar, porque su madre, atrapada en el círculo de la supervivencia, ya no podía. Ahora con la puerta reparada, el pasado seguía pegado a las paredes como humedad. Madison intentó convencerse de que aquello había sido un incidente, una última sacudida de una vida anterior. Preparó el desayuno con manos que temblaban menos. Llevó a Sophie a la parada del autobús y se obligó a sonreír cuando la vio subir. Pero la sonrisa era un gesto mecánico. El miedo seguía ahí, acechando detrás de cada esquina. Lo que Madison no sabía, lo que nadie en esa calle tranquila podía imaginar todavía, era que Brandon no había terminado. Que la puerta reforzada no era para él un cierre, sino un desafío. Que la presencia del vecino no lo disuadiría, sino que lo obligaría a ser más paciente, más inteligente, más peligroso. La casa había dado un paso hacia la seguridad, pero ese paso también había encendido algo en la sombra que las perseguía. Cuando Sophie regresó de la escuela esa tarde, vio a su madre menos derrumbada que el día anterior. Vio el papel con el número del vecino sobre la mesa. Vio por primera vez una pequeña línea de posibilidad en los ojos cansados de Madison. No era felicidad, era algo más real, la idea de que no estaban completamente solas. Y en esa idea, tan mínima y tan enorme, comenzó a formarse el puente hacia lo que vendría. Porque la puerta amarilla ya no era solo un pedazo de madera arreglado. Era una frontera. Y el mundo, cuando una frontera se vuelve visible, decide de qué lado quiere quedarse. La casa con la puerta amarilla no volvió a ser la misma después de aquella noche. Aunque desde fuera nadie habría sabido decir exactamente por qué. La madera reforzada, las cerraduras nuevas y el cerrojo firme ofrecían una resistencia tangible, pero lo que realmente había cambiado era algo menos visible. La sensación de que el miedo ya no estaba solo. Madison seguía despertándose antes del amanecer, con el cuerpo tenso y el oído atento. Pero ahora había un matiz distinto en esa vigilia. No era únicamente espera pasiva, era una atención alerta, como si el peligro tuviera, por fin, un nombre y un límite. Sophie fue la primera en percibirlo con claridad. Caminaba a la escuela con la mochila apretada contra el pecho, como siempre, pero su mirada ya no iba clavada en el suelo. Se permitía observar la calle, contar los pasos, reconocer los coches habituales. Cuando veía la puerta del garaje del vecino abierta, cuando distinguía la silueta grande y tranquila del hombre que había arreglado su casa, algo en su respiración se acomodaba. No hablaba de ello, no lo necesitaba. Para ella, la seguridad no era una palabra, sino una presencia. El hombre se llamaba Ethan Caldwell, aunque en el barrio casi nadie lo sabía todavía. Era simplemente el del garaje, el de la moto. Vivía solo desde hacía años, en una casa que había ido adaptando a su manera. Funcional, sin adornos innecesarios, con todo dispuesto para no estorbar. Su vida se había reducido a rutinas precisas que le permitían mantener el control. Despertarse temprano, trabajar en motores, salir a rodar cuando la cabeza se llenaba demasiado. No buscaba amistades nuevas ni explicaciones. El pasado era algo que había aprendido a llevar como una carga bien sujeta, para que no se le cayera encima. Antes de llegar a esa calle tranquila, Ethan había sido muchas cosas. Había sido soldado, había sido padre, había sido esposo, y luego había sido un hombre vacío. Su hija había muerto en un accidente absurdo, causado por un error ajeno que nunca pudo corregirse.
No llegó a despedirse. No llegó a entender. Después del entierro, el matrimonio se rompió sin necesidad de discusiones largas. La vida en común no resistió el peso de una ausencia tan grande. Ethan dejó el servicio, dejó la casa familiar y pasó un tiempo viviendo como si no importara si despertaba al día siguiente. Bebió más de lo que debía, se metió en peleas sin sentido, buscó el dolor físico como una forma de silenciar el otro. No fue una revelación lo que lo sacó de ahí, sino algo más tosco y real. Otros hombres como él, veteranos que cargaban historias que nadie quería escuchar completas. En ese grupo encontró algo que no pedía explicaciones ni prometía redenciones. Solo acción. Ayudar a otros cuando el sistema llegaba tarde. Estar presentes. Acompañar a víctimas en tribunales. Proteger espacios donde la ley era lenta. Hacer visible lo que solía esconderse. Ethan no lo llamaba heroísmo. Para él era una forma de no repetir el error más grande de su vida. No estar. Por eso, cuando Sophie cruzó la calle para pedirle ayuda, algo dentro de él se activó sin pedir permiso. No fue compasión inmediata ni un impulso sentimental. Fue reconocimiento. Reconoció en la postura rígida de la niña, en su voz baja y controlada, algo que había visto demasiadas veces. Miedo aprendido. Y entendió que una puerta rota no era un problema doméstico. Era una señal. Después de reforzar la entrada de la casa amarilla, Ethan no volvió a su rutina como si nada. No rondó la casa, no invadió el espacio de Madison y Sophie, pero empezó a observar de otra manera. No con curiosidad, sino con atención profesional. Notó un coche que se detenía más de lo normal en la esquina. Un vehículo que pasaba despacio por la calle sin razón aparente. Una presencia que no encajaba con la repetición tranquila del vecindario. No eran pruebas, eran patrones. Y Ethan había aprendido, en otros contextos, que los patrones suelen anunciar problemas antes de que los problemas se manifiesten. Madison también sentía esa inquietud, aunque no sabía ponerle nombre. Cada vez que salía hacia el hospital por la noche, miraba 2 veces el retrovisor. Cada vez que regresaba, comprobaba la cerradura con manos firmes, siguiendo las instrucciones que Ethan le había dado. No como un ritual obsesivo, sino como un procedimiento claro. Sophie, por su parte, seguía las reglas con una disciplina que asustaba a su madre. La niña había entendido que la calma no significaba ausencia de peligro, sino preparación. Brandon Cross regresó a la calle una tarde gris, cuando el sol apenas lograba atravesar las nubes bajas. No lo hizo con la violencia de la primera noche. Llegó como un hombre común, con ropa neutra, sin herramientas visibles. Se detuvo frente a la casa amarilla y observó la puerta reforzada. Vio los cambios. Entendió de inmediato que alguien había intervenido. Ese alguien se convirtió en un obstáculo personal. Para Brandon, el mundo era una secuencia de desafíos que debían ser superados. Y que alguien protegiera lo que él consideraba suyo no despertó prudencia, sino furia contenida. Empezó a observar a Ethan. Aprendió sus horarios con la misma paciencia que había usado para estudiar a Madison. Lo vio salir en moto, regresar, quedarse en el garaje. Lo vio hablar poco, moverse con seguridad, ocupar el espacio sin alardes. Brandon no lo identificó como un hombre impulsivo, y eso lo inquietó. Sabía que no podía provocar un enfrentamiento directo sin perder el control de la situación. Así que cambió de estrategia. La vigilancia se volvió más sutil. Brandon comenzó a merodear cerca de la escuela de Sophie, sin acercarse, sin llamar la atención. Observaba desde el coche, memorizando recorridos, puntos ciegos, momentos en los que la calle quedaba casi vacía. Para él el verdadero poder estaba en la anticipación, y estaba convencido de que nadie lo estaba mirando a él. Ethan, sin embargo, empezó a notar señales más claras. No solo el coche repetido, sino la forma en que se detenía, el ángulo desde el que observaba. Esa mirada específica que no busca perder detalle. La había visto antes, en lugares donde la violencia se preparaba con calma. Entendió que la amenaza no había desaparecido, solo se había transformado. Y supo, con una certeza incómoda, que si algo ocurría de improviso, él solo no sería suficiente. Esa noche hizo algunas llamadas. No fueron llamadas dramáticas ni urgentes. Fueron conversaciones breves, directas.
entre hombres que compartían un código tácito. No habló de venganza ni de castigo, habló de prevención, de presencia, de no dejar puntos ciegos. En los días siguientes, el barrio empezó a notar pequeñas cosas que no parecían conectadas. Una moto que pasaba más de una vez por la misma calle. Un hombre apoyado en una valla, mirando el teléfono. Otro que se detenía a comprar algo en la tienda de la esquina justo a la hora en que Sophie regresaba a casa. No intimidaban, no hacían ruido. Simplemente estaban. Madison percibió ese cambio con una mezcla de alivio y temor. Parte de ella se preguntaba si aquello no provocaría justo lo que intentaban evitar. Pero otra parte, más cansada, más honesta, entendía que por primera vez alguien se tomaba en serio su miedo sin exigirle explicaciones ni juicios. Nadie le preguntaba por qué no se había ido antes. Nadie dudaba de su palabra. Simplemente actuaban. Brandon intentó acercarse de nuevo a la casa a plena luz del día. Caminó hasta la valla frontal con una expresión ensayada de normalidad. No había llegado ni a tocar el pestillo cuando Ethan salió del garaje y se colocó frente a él. No levantó la voz, no hizo gestos bruscos. Solo se quedó ahí, firme, ocupando el espacio con una calma que no admitía negociación. Se miraron unos segundos que parecieron largos. Brandon entendió el mensaje. No era una amenaza explícita. Era algo más efectivo. La certeza de que estaba siendo visto, de que no había anonimato. Retrocedió despacio, manteniendo la fachada, pero su rabia encontró un nuevo cauce. Decidió entonces entrar por detrás, por donde nadie miraba. Eligió un momento en que Madison estaba fuera y la señora Brooks había pasado a ver a Sophie. Creyó que era la oportunidad perfecta. No sabía que Ethan había aprendido a no confiar en coincidencias. Cuando Brandon cruzó el callejón y se acercó a la puerta trasera, con una palanca escondida bajo la chaqueta, una voz lo detuvo antes de que pudiera tocar la madera. No gritó. No hubo espectáculo. Ethan habló con la seguridad de quien llega a tiempo. En segundos, otros hombres aparecieron cerrando las salidas con movimientos precisos, sin violencia innecesaria. Brandon intentó huir, empujar, romper el cerco improvisado, pero se encontró con disciplina, no con furia. Alguien sacó un teléfono y comenzó a grabar. Ethan llamó a la policía con voz clara, describiendo la situación sin exagerar. El intento de Brandon se desmoronó en ese instante, no por una pelea, sino por la pérdida de control. Cuando la policía llegó, los hechos estaban ordenados. La herramienta en el suelo, el lugar, la grabación. Más tarde, al revisar el coche de Brandon, encontraron lo que faltaba para completar la historia. Fotografías de Sophie, esquemas de la calle, notas con horarios, un teléfono desechable. Ya no había espacio para interpretaciones benevolentes. Brandon fue esposado sin teatralidad, sin discursos finales. El peligro, por primera vez, tenía forma y límites claros. Madison llegó a casa atraída por las luces y las voces. Al ver a Brandon en custodia, el cuerpo le falló. No gritó, no corrió. Se dejó caer de rodillas sobre el césped, como si el peso de los últimos años encontrara por fin una salida. Sophie corrió hacia ella y se aferró con una fuerza desesperada, enterrando el rostro en su abrigo. Madison la rodeó con los brazos, apretándola como si quisiera devolverle cada noche perdida. Las lágrimas que llegaron entonces no fueron solo de miedo, fueron de alivio. Ethan se mantuvo a un lado, sin buscar protagonismo. Sabía que su papel no era ocupar el centro, sino sostener el borde. Observó a madre e hija reunirse en ese abrazo largo y entendió, con una claridad dolorosa, que esta vez había llegado a tiempo. Y esa certeza, silenciosa y pesada, fue el verdadero cierre de algo que había quedado abierto en su vida durante demasiado tiempo. Después de que las luces azules se apagaron y el ruido de la calle volvió a su volumen habitual, la casa con la puerta amarilla quedó envuelta en una calma distinta. Una calma que no pedía vigilancia constante, pero tampoco permitía el olvido. El aire parecía más ligero y al mismo tiempo más real. Madison permaneció sentada un largo rato en el sofá, con Sophie acurrucada a su lado, escuchando el latido de su propia respiración, como si fuera un idioma nuevo. La noche había dejado de ser un territorio enemigo, pero todavía no se convertía en aliada. Había que aprender a habitarla de nuevo. Los días siguientes no fueron un final feliz inmediato,
sino una sucesión de pasos concretos. Llegaron las declaraciones, las visitas a la comisaría, los papeles que había que firmar con manos cansadas. Brandon Cross ya no era una sombra sin rostro. Tenía un expediente, pruebas claras, una historia que por fin se sostenía sola sin necesidad de que Madison la defendiera con el cuerpo. La grabación, las herramientas, las fotografías encontradas en su coche, todo encajaba con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Por primera vez, Madison no tuvo que justificar su miedo. Nadie le preguntó por qué no había denunciado antes. Nadie la miró como si exagerara. El sistema, lento y torpe, esta vez había llegado a tiempo. Sophie empezó a asistir a sesiones con una especialista que hablaba con voz tranquila y no le pedía respuestas inmediatas. Al principio, la niña permanecía en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cada gesto, cada palabra, como si evaluara el terreno antes de avanzar. Poco a poco, empezó a dibujar durante esas horas. Dibujó casas, puertas, caminos. Dibujó sombras que se quedaban fuera de los marcos. La terapeuta no la apuró. Entendía que el miedo, cuando se ha aprendido temprano, no se disuelve con órdenes, sino con paciencia. Madison también tuvo que aprender cosas nuevas. No solo a dormir sin despertarse sobresaltada, sino a vivir sin la urgencia permanente. Hubo noches en las que un ruido cualquiera le hacía sentarse en la cama con el corazón acelerado, buscando a Sophie a tientas. Hubo días en los que un coche desconocido la hacía cambiar de ruta sin pensar. Pero ya no estaba sola con esas reacciones. Había personas que sabían, que entendían, que no reducían su experiencia a una anécdota incómoda. Eso no borraba el pasado, pero lo colocaba en un lugar distinto, menos invasivo. Ethan mantuvo su presencia sin imponerse. No se convirtió en una figura constante dentro de la casa, ni en un héroe de barrio. Hizo lo que sabía hacer mejor, cosas concretas y necesarias. Arregló la valla trasera, reforzó el cierre de la puerta lateral, enseñó a Sophie cómo inflar una rueda de bicicleta y cómo comprobar que la cadena estuviera bien colocada. No hablaba de lo ocurrido a menos que alguien lo hiciera primero. Entendía que el respeto también es una forma de protección. Con el tiempo la calle empezó a mirar a Ethan de otra manera. El chaleco de cuero y los tatuajes dejaron de ser señales de amenaza y se transformaron en detalles irrelevantes. La señora Brooks le dejó una tarde una caja de galletas en el porche, acompañada de una nota escrita con letra temblorosa, en la que solo decía gracias. No había discursos ni reconocimientos públicos. Solo pequeños gestos que sumados iban reconstruyendo algo parecido a la confianza. El 7º cumpleaños de Sophie llegó casi sin aviso, como llegan los días importantes cuando la vida ha estado demasiado ocupada sobreviviendo. Madison dudó en celebrarlo. Parte de ella temía que cualquier gesto de alegría fuera una provocación al destino. Pero Sophie pidió un pastel sencillo y globos de colores. Quería invitar a la señora Brooks. Quería que Ethan estuviera allí, aunque no supo explicar por qué. Madison aceptó, entendiendo que negar ese deseo sería otra forma de encierro. Esa tarde, la calle se llenó de un ruido diferente. No hubo música alta ni alboroto exagerado. Algunos amigos de Ethan pasaron en sus motos despacio, sin hacer rugir los motores, como si aquel recorrido fuera un saludo silencioso. Sophie salió a la puerta amarilla y los saludó con la mano, riendo con una ligereza que Madison no le había visto en mucho tiempo. La puerta, firme y recta, sostenía la escena como un testigo discreto. Ethan llegó más tarde que los demás. Traía una caja pequeña envuelta sin cuidado. Dentro había un conejo de peluche nuevo, con las 2 orejas intactas y el pelaje suave. Sophie lo tomó con curiosidad y luego miró al viejo conejo desgastado que había sobrevivido a la noche más larga. No eligió entre uno y otro. Los abrazó a ambos, entendiendo con una sabiduría que no se aprende en los libros que el dolor no tiene que ser reemplazado para que exista la alegría. Puede convivir con ella. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Madison recibió un mensaje de Ethan. Era una foto de un dibujo que Sophie había hecho y que había dejado sobre la mesa para él. En el papel aparecía la casa con la puerta amarilla, un sol grande, una motocicleta estacionada cerca y 4 figuras tomadas de la mano. Abajo, con letras torcidas y decididas, estaban los nombres: Mamá, Sophie, Ethan y Guardianes. Madison no escribió nada.
No hacía falta. La imagen decía todo lo que las palabras no alcanzaban. Ethan se quedó mirando el dibujo mucho tiempo, sentado en su porche, mientras el cielo se oscurecía. No sintió euforia ni orgullo. Sintió algo más profundo y más difícil de nombrar. Una especie de ajuste interno, como si una pieza que había estado suelta durante años encontrara por fin su lugar. No había cambiado el pasado. No había salvado a quien no pudo salvar. Pero había hecho algo distinto. No se había apartado. Había llegado a tiempo cuando una niña pidió ayuda y una puerta marcó el límite entre el miedo y la vida. La puerta amarilla permaneció cerrada esa noche. No por temor, sino por costumbre. Detrás de ella, una madre y una hija dormían con un descanso que todavía era frágil, pero real. Afuera, la calle seguía siendo tranquila, correcta, silenciosa. La diferencia era que ahora ese silencio ya no escondía una amenaza, sino una promesa modesta y firme, que a veces basta con que alguien no mire hacia otro lado para que el mundo cambie de dirección, y que, en ocasiones, una puerta no es solo madera y cerradura, sino la última frontera que separa el miedo de la posibilidad de vivir. Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte la continuación y nuevas historias. Lo que viene será aún más duro e inesperado. Abre los siguientes y otros videos del canal. Hay giros que te harán ver a las personas de otra manera. Y no olvides compartir este video con quienes necesitan recordar que la ayuda a veces llega de donde menos lo esperas. ¿Desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora?